El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por su incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy contemplamos a Jesús en la mirada de la gente. Cuando ven a Jesús hay admiración. Se admiran de lo que Jesús es y hace. Y al parecer lo conocen. Pues ellos mismos primero se preguntan: ¿de dónde le viene toda esa sabiduría para hablar y todo ese poder para hacer milagros? ¿De dónde le viene? Bueno, que no lo conocemos. Él es el hijo del carpintero, de María. Aquí vive su familia entre nosotros. Le conocemos. O sea, no es que apenas le estén viendo desde hace 30 años, saben que Jesús nació en Belén, en un pesebre. Saben que ha vivido con ellos, con el carpintero. Pero en realidad no saben quién es Él. Nosotros al mirar a las personas también conocemos ciertas cosas de las personas que vemos y conocemos. Y a veces pensamos que les conocemos muy bien. Sin embargo, a veces ni los papás conocen muy bien a sus hijos. Conocen muchas cosas de ellos, sí, pero hay cosas que ni siquiera se conocen. Conocemos a otras personas, pensamos que les conocemos muy bien. Y yo conozco bien a esta persona. Conocemos algunas cosas. Y a veces incluso podemos sobrevalorar a la persona, ponerla por encima de muchas cosas. O también podremos engañarnos pensando que le conocemos y que es una persona de lo peor. Si yo le conozco, es de lo peor. Nos admiramos cuando una persona dice: pero ¿cómo le ha hecho esto? ¿Cómo es que esta persona ha hecho tanto? Nos admiramos sin saber cómo. Eso pasó con Jesús. Y por eso se preguntaban: ¿de dónde le viene tanto poder, tanta sabiduría? Y dice el Evangelio de hoy que Jesús no hizo más milagros ahí por la incredulidad de ellos. Se admiraban de lo grande que hacía, de las obras tan grandes, pero no creían en Él. Y no creían en Él aun cuando Él mismo les había dicho quién era. Sí, el Hijo del Hombre. Yo no vengo por mi cuenta, yo no hago las obras por mi cuenta. En fin, varias expresiones que nos pueden indicar la enseñanza de Jesús, quién es. Pero no le creyeron, dice,
incredulidad. Hoy también nosotros podríamos reflexionar si conocemos realmente a Dios, si conocemos a Jesús, por tantas obras que ha hecho, tanta sabiduría que nos ha dado en su palabra. Pero ¿quién es Jesús realmente? ¿Qué conocemos de Él? Todavía sigue habiendo mucha incredulidad. Incluso en nosotros, en nosotros que le buscamos constantemente, que estamos incluso con Él en la celebración de la Eucaristía, que nos acercamos a la confesión, que escuchamos su palabra constantemente. Todavía viene mucha duda cuando viene la prueba y empezamos a preguntarle: Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a mí? Es ahí donde viene todavía la incredulidad, el no querer aceptar por qué me está pasando esto a mí. Y preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nuestra actitud podría ser de aceptación. Dios así lo ha querido, o Dios así ha permitido que viva yo este momento. Y entonces creo que Dios está presente en estos acontecimientos. Si es consecuencia de un comportamiento mío, bueno, pues ahí no es cuestión de Dios, sino más bien yo tengo que preguntarme, ¿verdad? Esto que estoy viviendo es consecuencia de mi comportamiento, no es cuestión de Dios. Por lo tanto, ni siquiera tengo que preguntarle a Dios por qué, ¿verdad? Así, al contemplar la figura de Jesús en esta admiración, también contemplamos hoy la figura del santo cura de Ars, patrono de todos los párrocos. Este hombre que también es admirado por su entrega, por su servicio como pastor, ¿sí? Un sacerdote que entre sus servicios pastorales que realiza está el sacramento de la confesión, ¿sí? Y también sus sermones que él decía, que sus palabras eran tan sabias que cuando estudió, pues ni siquiera sabía, ¿sí? No tenía tanta sabiduría como sacerdote después. Podrían decir: pero ay, ¿de dónde le viene tanta sabiduría ahora? Si cuando estudié pues ni sabía, o como decimos nosotros aquí, pues era un burrito, ¿verdad? No se le daba el estudio. Pero como sacerdote le salió tanta sabiduría que mucha gente buscaba escucharlo, quería escucharlo en su predicación, se convertían al escucharlo. Es que no era la palabra solamente, es que era el testimonio de vida. Y es que bien sabemos nosotros que las palabras vuelan, pero los ejemplos arrastran. El testimonio de vida siempre es lo que nos va a convencer. El testimonio de vida de Jesús es lo que siempre convenció a muchos, su forma de vivir. No tanto su forma de hablar, que era mucho, sí, bueno, sino su forma de vivir, el contacto con los demás, la preocupación por los demás. Con el santo cura de Ars, pues también se habla de tanto en su oración y de tanto servicio, que trabajaba más que lo que dormía, ¿sí? Que pasaba tanto tiempo ante el Santísimo, que dedicaba tanto tiempo para la confesión, porque pues había mucha gente. Pidámosle a Dios hoy por todos nuestros sacerdotes, para que todos aprendamos a contemplar a Jesús, y que todos los sacerdotes aprendamos a seguir a Jesús en su modo de vida, y que también cada uno de ustedes aprenda a contemplar a Jesús en cada uno de los sacerdotes, de tal manera que tampoco los
valoren, que no pongan a los sacerdotes como lo máximo en un pedestal muy alto, porque cuando se caigan les va a doler mucho a ustedes verlos arriba y después caer. No los sobrevaloren tampoco, sean realistas. El sacerdote es el hombre también tan frágil, tan pecador, que no lo pueden poner en las alturas, y mucho menos por encima de Dios. Menos. Pidan a Dios que nos conceda a los sacerdotes ser siervos de Dios, servidores de Dios, hombres de Dios. Hoy, en este día en que celebramos el Día del Sacerdote, oremos por ellos. Que así sea.